Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta de AIEPA. En esta oportunidad vamos a estar conversando, vamos a estar realizando un análisis nacional e internacional de la presencialidad educativa. En esta oportunidad les vamos a permitir que tengan sus cámaras abiertas. Vamos a mantener los micrófonos cerrados, pero luego, si ustedes desean interactuar con la disertante o hacerle consultas, pueden hacerlo a través del chat o bien levantando la manito, así les vamos les vamos habilitando el micrófono para que puedan hacerlo. En esta oportunidad, nuestra disertante es la doctora en Ciencias Políticas, Guadalupe Rojo. Ahí la estoy viendo en cámara. Hola, Guadalupe. Si me permiten, me gustaría presentarla. Guadalupe es politóloga de la Universidad de Itela, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford, magíster de economía y doctorada en ciencia política por la Universidad de Duke. Investigadora asociada al Centro de Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella y consultora en políticas públicas orientadas al desarrollo social, primera infancia y educación. Ahora sí, muy buenas tardes, Guadalupe, podés habilitar tu micrófono. ¿Cómo Hola, estás? Miriam. ¿Qué tal? Buenas Bien. tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, te cedo la palabra, Guadalupe. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Voy a empezar directamente por compartir pantalla. Acá estamos. Mi presentación siempre trato de arrancar con este gráfico que no es mío, me lo estoy robando de la Alianza para la Protección de los Niños en la Acción Humanitaria, que es un sub y baja, donde básicamente estamos tratando de pensar desde hace un año el balance entre el virus de un lado y todo el resto del otro. Y todo el resto incluye la educación y los niños en general. Se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, sí, Guadalupe, perfectamente. Bárbaro. Bueno, esto es un paneo muy, muy rápido por el mapa de la UNESCO, donde se vienen cargando desde el año pasado datos sobre los cierres parciales y totales de escuelas en el mundo. Van a ver cómo cambian los colores. El primero es de hace más o menos un año, donde se ve que alrededor del 83% de los alumnos del mundo tenían escuelas cerradas. Ese 83% baja alrededor del 40% en agosto, y después baja alrededor de un 13% en noviembre, y ahora estamos alrededor de un 10%. Acá UNESCO decidió cambiar los colores, no se preocupen, o sea, veníamos con unos tonos y de golpe en la actualidad nos están poniendo tonos celestes, pero no importa. El punto es cómo fueron bajando los porcentajes de escuelas cerradas en el mundo. Y esto lo muestro simplemente como ejercicio para tratar de pensar qué fue lo que pasó en estos 15 meses. Porque ya desde abril a agosto 2020 se empieza a ver un cambio de tendencia en el mundo. En Argentina este cambio de tendencia nos llega un poquitito más tarde, y básicamente se debe, por un lado, a la inmunización y a la vacunación, esto más que nada en la actualidad, pero no el año pasado, pero se debe sobre todo a la producción súper magistral que sucedió de evidencia científica. Se empezaron a producir estudios uno atrás de otro, tratando de entender cómo funcionaba la transmisión del virus y tratando de entender por qué los chicos se enfermaban menos. Me tocó participar de una presentación de una especialista de la Universidad de Brown en primera infancia, donde lo que ella trataba de explicarnos es que nosotros durante años y años y años asociamos a los niños con transmisión de tos, mocos, virus. Es como que lo tenemos en la cabeza seteado que es así. Los chicos en la escuela se contagian todo y transmiten mucho más todas estas porquerías que los adultos. Entonces, de golpe viene un virus que es totalmente nuevo, y en nuestra cabeza lo más natural va a ser pensar, ellos van a ser
igual de transmisores del COVID que como transmiten todo el resto de los virus. Y eso no es así. Y llevó algunos meses entenderlo científicamente, pero está llevando mucho más tiempo transmitir ese conocimiento científico a la idiosincrasia de los adultos, porque los adultos seguimos pensando que los chicos son los que tienen los mocos, la tos y demás, entonces por tanto van a transmitir el COVID. Hay que hacer como un cambio cultural casi para empezar a entender que este virus es muy diferente en relación a los chicos, con respecto a cómo funcionan los chicos en general y los virus. Entonces, por un lado la evidencia científica, y por el otro lado tiene que ver con el cambio de prioridades, empezar a entender cuando se empiezan a ver rápidamente los costos de las escuelas cerradas y de la virtualidad, empezamos a pensar, bueno, por más que existe un riesgo, tenemos que empezar a gastar créditos epidemiológicos en la escuela y no en, no sé, los bares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los costos empiezan a ser cada vez más grandes. Entonces, uno podría pensar, bueno, entonces, si está tan claro que los costos hoy son demasiado grandes y los beneficios de las escuelas cerradas no son tan altos en lo sanitario, ¿por qué no podemos implementar entonces la apertura de escuela y el cierre de otras actividades? Bueno, creo que no hace falta que yo les explique a ustedes a esta altura qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es tan difícil controlar circulación de adultos y cierre de actividades comerciales vinculadas obviamente con una crisis económica, y cuánto más fácil resulta cerrar escuelas a nivel control de política pública. O sea, no estoy hablando de un tema político, simplemente estoy hablando de algo real, que es posible hoy. Es posible cerrar escuelas, no es posible controlar una masa de adultos que aparentemente hoy, en el 2021, no está dispuesta a encerrarse como si quizás lo estaba el año pasado. Entonces, por un lado, comentarle lo que ya a esta altura sabemos de pe a pa, que es el consenso que existe en cuanto a los costos de las escuelas cerradas. Y cuando digo escuelas cerradas se entiende que las clases siguen existiendo virtualmente, se entiende que las escuelas están abiertas para repartir viandas alimentarias, pero la escuela en sí, con su función primaria de recibir alumnos en las aulas, está cerrada. Esas escuelas cerradas, según UNICEF, la Asociación Panamericana de Salud, la OMS, la Sociedad Argentina de Pediatría y demás, tienen costos gigantes. Los costos pasan desde lo obvio, en el aprendizaje. Todo el mundo debe conocer a alguien mostrando dificultades de aprendizaje a través de lo virtual. La gente que se está ocupando de medir esto desde lo económico hablan de un costo de prácticamente un año por creo que 6 o 7 meses cerrados. Este costo de un año medido en años de educación es una metodología específica del Banco Mundial. Esto está pensado sobre todo para países con cierto nivel de conectividad. Cuando nosotros pasamos a un escenario de baja conectividad y de mayor vulnerabilidad social, los costos son aún más altos, son casi mesurables, porque además la conectividad no es todo. O sea, se entiende que repartir un dispositivo electrónico y acercarle internet a un chico que está en una condición socioeconómica muy vulnerable no va a resolver el problema, porque ese chico probablemente tenga que estar trabajando con el padre y no se pueda conectar, aunque tenga la computadora. Y si se pudiera conectar, la computadora no le va a resolver el problema de tratar de entender contenidos que estaban pensados para entender en persona con un orientador, y ese orientador quizás no puede ser su familia si su familia está pasando por una crisis económica y está tratando de trabajar. Entonces no tiene que ver solamente con la conectividad cuando pensamos en el mundo más vulnerable, sino que estamos pensando también en el entorno. En cuanto a la psiquis, los especialistas de salud mental lo están advirtiendo, existe de todo, existe desde este famoso burnout digital a mayor obesidad, peor nutrición, regresiones en los más chicos, desde pañales, mamadera y demás, dificultades para aprender a hablar. Para los más grandes está habiendo más desgano, depresión quizás en los adolescentes, frustración, dificultad para sentarse a hacer cualquier actividad, pérdida de atención. El tercer punto es el más grave, que es la deserción, los famosos desconectados,
que se está tratando de ir a conectar, y creo que deberían ser los priorizados a la hora de empezar a abrir. Tenemos que ir a buscar a estos que estábamos tratando de buscar en marzo, que se habían desconectado de la escuela, desvinculado el año pasado. Hay estimaciones de alrededor de 1 millón, 1,5 millones de alumnos en el país. Después empieza el rol de la escuela como protección social. De esto hay un montón de cosas escritas. Aumentan los casos de violencia familiar porque estamos viviendo una pandemia, porque hay una situación de estrés gigante en las familias, y antes existía el rol del docente como protector. El docente se daba cuenta de los casos de abuso y violencia y lo denunciaba. Y ahora estas denuncias están disminuyéndose, en parte porque el rol del docente como protector no está más. Se ven más casos de embarazo adolescente, adicciones en general, es como todo el combo, es catastrófico. Y obviamente la escuela como un espacio de organización familiar que le permite a los padres trabajar. Y son sobre todo las madres las que han dejado de trabajar este último año. Es un fenómeno que se está viendo, las madres millennials, que son los chicos más chicos, son las que más han dejado de trabajar, se está viendo a nivel mundial, tiene un nombre, de hecho se llama She-Session, que es como la recesión de las mujeres, y se está hablando que a nivel de género va a demorar décadas en que volvamos a estar en el punto anterior en donde estábamos en cuanto a la disminución de la brecha entre hombres y mujeres en los puestos jerárquicos. También aparentemente se están viendo mayores costos para las niñas. Las niñas van a tener más dificultad que los niños en volver a retomar, porque a la hora de dejar de enseñarles, se elige dejar de enseñarles primero a las niñas y se las pone a hacer tareas domésticas, a cuidar a hermanitos menores. Entonces también por el lado de las niñas vamos a tener un retroceso importante. Creo que es muy claro el tema de los costos. No creo que a esta altura nadie, ningún funcionario de ningún partido tenga la más mínima duda sobre todos esos costos que estamos diciendo. Está la otra parte de la ecuación que tiene que ver con la efectividad en lo sanitario. Mi hipótesis es que la escuela cerrada no es una medida para controlar la pandemia, no existe como medida, solamente funciona en los países en donde ya se cerró todo lo otro. Entonces, cuando hablamos hoy, comparamos con Alemania, para Alemania, para llegar a cerrar las escuelas, primero cerró absolutamente todo el resto de las actividades. ¿Por qué? No es solo una cuestión moral, es una cuestión numérica. O sea, uno quiere cerrar la escuela para disminuir los traslados, la movilidad, pero acá aparece el famoso tema de la falacia del encierro. Si todo lo demás está funcionando, si todas las demás actividades están abiertas, que la escuela está cerrada no va a significar que esos padres y esos chicos se queden en la casa. Como esos padres van a tener que salir a trabajar, van a trasladar a esos chicos a algún lado, y entonces la movilidad va a seguir igual. Y ese traslado de esos chicos hacia algún lado, quizás no están en la misma burbuja que estaban en el colegio, no tienen barbijo, no tienen control de temperatura, no usan alcohol en gel, están los chicos en alguna plaza, al cuidado de algún adulto mayor, espero que no sea de riesgo. Digo, hay como otras situaciones, no es que el chico se queda en la casa y los padres se quedan adentro porque tienen que cuidar a esos chicos. Como todo lo demás sigue funcionando igual, y cuando digo todo lo demás no se habla solamente del hecho de salir a trabajar, que no se puede restringir el trabajo hoy en Argentina. Se habla de todo lo recreativo, porque los adultos siguen en su vida recreativa, siguen yendo a hacer deporte, a juntarse a tomar algo. Como todo eso sigue igual, nadie se le ocurre encerrar a los niños. Entonces ahí viene el tema de la falacia del encierro, y por ese motivo en particular, por la falacia del encierro, es que la medida de cerrar una escuela no sirve para gestionar la pandemia, porque no te está cumpliendo el rol de disminuir la movilidad. Sobre esto les dejo acá las distintas declaraciones de especialistas de la OMS, de UNICEF. En general, el acuerdo, esto es bastante viejo a esta altura, esto ya desde el año pasado, que llegó un momento donde estos organismos empezaron a decir: cerrar escuelas no aporta para disminuir la curva de contagio, hay que cerrar otras actividades. ¿Por qué? Porque entre otras cosas empezaron a haber papers donde mostraban no solo que los niños se contagiaban menos, sino que los contagios en la casa llegaban por los adultos que salían a trabajar. Entonces,
Esos contagios eran alrededor de entre los 30 y los 50 años de gente que trabajaba y traía el virus a la casa. Y después los niños se contagiaban de esos adultos, pero nunca eran los niños los que traían el virus. Hay un trabajo enorme en India sobre esto, porque en India muchas de las familias conviven con adultos mayores, con los abuelos, y querían medir exactamente eso, y no hay ninguna evidencia que en las casas donde abuelos convivan con niños sean los niños los que contagien a los abuelos. Entonces, bueno, por un lado está el tema del contagio de los niños, después está el tema de la escuela como un aliado sanitario, que esto ya lo venimos diciendo. La escuela es el lugar de detección. Entonces, por ejemplo, ahora en la provincia de Buenos Aires, bajan los casos entre 15 y 18 años, por ejemplo. ¿Cómo podemos saber que bajan los casos? Porque esos chicos están yendo menos a la escuela, porque se están reuniendo menos en bares, o porque simplemente no se están testeando. Porque antes uno de esos chicos tenía síntomas y la escuela lo obligaba a testearse, y ahora no se está testeando. Entonces, nunca podremos saber experimentalmente cómo se mueven las curvas cuando las escuelas están cerradas, en función de qué, si es en función del menor testeo, en función de que están haciendo actividades extracurriculares. En general, por la evidencia que se ve viendo en el mundo, la escuela funciona como un aliado, detecta casos, y muy rara vez esos casos se contagian en la escuela, sino que son casos que vienen de otro lado. Esto es lo que se llama ataque secundario. Existen algunos datos en Argentina sobre este ataque secundario, y es como el rate de transmisión que existe a partir de que encontraste un caso positivo en una burbuja, a cuántos otros contagió. Y ese rate es prácticamente cero, por lo menos en los datos que yo pude ver de la ciudad de Buenos Aires. Acá tengo un poquito de evidencia de Países Bajos para mostrarles sobre ese ataque secundario. En realidad esto es lo que se llama el paciente cero, o el paciente original. Acá nos están mostrando un análisis de junio a septiembre, Países Bajos, donde nos muestran cómo la distribución de casos positivos, o sea, los números que tengo acá en este gráfico acá a la izquierda, los primeros números, no en el gráfico, los primeros números nos está mostrando cómo se distribuyen los casos positivos, donde lo que tengo es una distribución de alrededor del 7-8% para los menores de 17 años. Pero, por ejemplo, entre 0 y 3 años, lo que sería los primeros años de educación inicial, es menos del 1%. Educación primaria, menos del 2%. Y hay un salto en la secundaria. Y esto es algo que venimos diciendo desde el año pasado, y creo que todos los especialistas lo tienen claro al momento, que es, hay una enorme diferencia a nivel contagio del virus entre población menor de 12 y mayor de 12. La secundaria, el alumno de secundaria se comporta bastante similar al adulto a la hora de contagiarse. No hay una diferencia. En cambio, el adulto de primaria para abajo, específicamente los más chiquitos de educación inicial, se contagian menos. Y esto no tiene que ver con el testeo, porque esto se controla por los valores de positividad. Esto tiene que ver con los receptores. Hay algunos receptores distintos en los cuerpos de los menores de 12 que hacen que el virus quede menos. Y no quiere decir que no vas a encontrar nunca chicos que den positivo, menores de 12. Sí, vas a encontrar chicos que den positivo, pero estadísticamente es muy insignificante. Y además, cuando se contagian, suelen tener una menor carga viral, por lo cual contagian bastante poco a los de burbuja. Por eso es que se ven tan pocos casos en las burbujas de la primaria. Y la mayor parte de los casos en las escuelas se ven en la secundaria. Entonces, estos números son sobre distribución de los casos positivos. Los números que siguen, que son los que están graficados en la torta de colores, son los números del paciente original. Entonces, bueno, estos infectados, ¿de dónde habían traído el virus? Mayoritariamente lo habían traído de los adultos. Los adultos acá son el azul oscuro, el verde, el violeta y el rosa. El rosa es de 18 a 29. Casi todos los colores del gráfico de torta son adultos, son mayores de 18. Son los pacientes originales. Los pacientes originales menores de 18 son, por ejemplo, el gris, que es de 12 a 17 años, el naranjita, que casi no se ve, que es de 4 a 11 años, y bueno, el 0 a 3 años, el más chiquito, no aparece.
Por tanto, los pacientes originales, los que traen el virus, originalmente el paciente cero, menores de 18 años representan solamente el 6% o un poquito menos. Creo que es bastante contundente. Esta evidencia es de los Países Bajos, pero se replica en otros países. Cada paper que uno lee sobre algún país y escuelas y menores, se ve lo mismo. Los contagios en la secundaria son bastante similares a los de los adultos, con la diferencia que en la secundaria hay protocolos, entonces se evitan cuestiones que no se pueden evitar en una reunión social de 8 amigos de 20 años en una casa, pero el nivel de contagio de los cuerpos es similar. En cambio, los cuerpos de los menores de 18 son diferentes, se contagian menos. Y esto se replica en los datos del Ministerio de Nación. Esto es abril, 5 de abril de este año. Existe este programa que se llama Cuidar Escuelas, que es el Ministerio de Nación los que recaban los datos. Y acá lo que se ve es que solamente el 1% del personal docente y no docente se ha contagiado, de los que estaban yendo, y de los que no estaban yendo es casi el 0.8%. Entonces tampoco es que hay tanta diferencia entre los que estaban yendo y los que no estaban yendo, lo que hace pensar que probablemente este personal, docente y no docente, no necesariamente se haya contagiado en la escuela, porque como son adultos y personas y van al supermercado y circulan y probablemente, no sé, hagan deporte y demás, se pueden haber contagiado en cualquier otro lado. Y a nivel estudiantes es bastante bajo. Este gráfico lo vi hace poco, lo realiza una persona de Padres Organizados de Vicente López, que prefiere permanecer anónimo, por eso lo publica con este @, pero es una persona que se dedica al análisis de datos con R, con el software estadístico de R. Lo que está tratando de mostrar es como el crecimiento de los casos con respecto a la semana anterior, o sea, cuánto crece esta semana con respecto a la semana pasada, se comporta prácticamente igual entre la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. No hay mucha diferencia. No es que los casos crecieron mucho más en la ciudad de una semana a otra en relación al conurbano cuando las escuelas estaban abiertas y en la provincia estaban cerradas. La liñita acá naranja representa el momento de inicio de clases en la ciudad. Esta primera línea azul es el momento de inicio en la provincia. Y esta segunda línea azul acá es el momento de cierre en la provincia, donde uno esperaría que esta liñita verde de crecimiento baje muchísimo más que la línea naranja. Acá lo que estamos viendo es que para mediados de abril los casos empiezan a decrecer, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, independientemente del cierre de las escuelas. Y acá va un poco mi hipótesis de la falacia del encierro. Que hay otros comportamientos a nivel, que principalmente el virus tiene que ver con el comportamiento de los adultos. Entonces, mientras la vida de los adultos se modifique, eso va a producir cambios en las curvas de contagio. No necesariamente por los cambios en los alumnos. Incluso en la movilidad. ¿Por qué? Porque uno me puede decir, bueno, los alumnos van con sus padres en transporte público, pero acá lo que vemos son datos de movilidad de Google. Google tiene una super base de datos de movilidad y lo que estamos comparando, esta es una foto muy cerca, o sea, vos podés ver todo lo que pasó desde el principio de la pandemia hasta ahora, pero esto es como el zoom en el último mes, del 1 de abril hasta el 29. O sea, todo abril. ¿Cómo se empezó a comportar? Empezaron a bajar la movilidad durante abril en los dos, tanto en Gran Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Y empezó a bajar por distintas cosas, por miedo, por restricciones nocturnas, por comportamientos que no tienen nada que ver con el cierre de las escuelas. El cierre de las escuelas lo tengo marcadito acá como en una línea gris, alrededor del 19 de abril más o menos, y no se ve diferencia en la baja de movilidad de Gran Buenos Aires y de Cava. Por último, para sumarles más evidencia, tenemos acá los países con sus banderitas. Me molesta esto. Tenemos semanas de cierre total o parcial en el eje X y muertes por millón de habitantes
en el eje Y. Que sea por millón de habitantes quiere decir que te está contemplando más o menos el tamaño del país. Y vemos como Argentina y Chile están por acá, tienen un comportamiento muy similar en cuanto a mortalidad y a cierre de escuelas. Acá vemos a Brasil y a México, que también cerraron bastante las escuelas y tuvieron una situación de mortalidad muy mala. Vemos a Estados Unidos, que es un caso totalmente atípico porque tiene la mitad del país haciendo una cosa y la mitad del país haciendo otra. No hay un comportamiento, no hay un patrón, no hay una cosa clarísima de que los países que más cerraron escuelas fueron aquellos que evitaron muertes. Eso se ve como que no hay un patrón. Si hubiera un patrón, tendríamos que tener una línea súper clara, y no la tenemos. Tenemos como una nube de banderitas. Bien. Protocolos de otros países. Esto es un slide que me quedó, no sé si tiene sentido porque probablemente algunas de estas cosas cambiaron, pero ya como para que se den una idea, el año pasado en Francia, en Rusia y en varios otros lugares empezaron a no pedirles tapabocas a los menores, especialmente primaria para abajo. A nadie se le ocurre pedirle un tapabocas a un nene de 5 años. Eso solo sucede en Argentina, según tengo entendido. En educación inicial el tapabocas está prohibido porque la OMS plantea que es peligroso que los menores de 6 tengan tapabocas por el tamaño de las aureolas. Pero bueno, esta es una discusión aparte. La falacia del encierro es algo que ya mencionamos. Hablamos de la poca eficacia sanitaria de tener chicos mezclándose entre burbujas todos los días en distintos parques, sin barbijo, sin protección, sin control, sin detección, versus tenerlos ordenados en burbujas en sus mismas clases. Esto me gustaría comentárselos, que es como la importancia de identificar adentro de la provincia, o inclusive adentro del AMBA. No se puede tratar a todos los municipios por igual. Y esto es algo que ustedes en conversaciones con sus intendentes deberían tratar de promover. No se puede tratar a todos los municipios por igual. Hay situaciones muy diferentes, así como hay situaciones diferentes por cada escuela, hay situaciones diferentes por cada municipio. Y acá hay que tener en cuenta la infraestructura, el tema de los espacios, la capacidad de ventilación. Hay que tener en cuenta los casos de cada municipio. Y también hay que tener en cuenta la cuestión de la vulnerabilidad. Hay situaciones que requieren mayor urgencia por la presencialidad que otras. Esa mayor urgencia por la presencialidad va en función de lo vulnerable y el nivel socioeconómico. Cuanto mayor sean los desconectados y desvinculados del sistema educativo, más necesidad de presencialidad, hoy urgente, mayo 2021, no en 3 meses. Y lo mismo tiene que ver con la edad. No es lo mismo educación inicial y primaria que secundaria, para hablar de virtualidad. Todo el mundo lo sabe. Insisto, de esto se dieron cuenta hace 1 año en el resto del mundo. Dinamarca decidió en abril del año pasado que tenía que retomar educación inicial y los 2 primeros años de primaria, porque se dan cuenta que no son años en donde se les pueda enseñar a través de la computadora. Por un lado, los chicos más chicos no solo necesitan la presencialidad para vincularse entre ellos, para aprender a escribir y un montón de cosas claves que no se pueden hacer en una computadora, sino que también no tienen autonomía. Y esas familias necesitan que esos chicos ganen autonomía propia, entre otras cosas para ellos poder trabajar. Entonces lo que sabemos que está pasando hoy es que esos chicos que no se pueden quedar solos, no solo no están aprendiendo porque no están conectándose al Zoom, porque no tienen padres que se puedan sentar con ellos a conectarse al Zoom y a enseñarles a escribir, sino que están yendo con sus padres a trabajar, vaya uno a saber dónde, con posibilidad de contagiarse, trasladarse en transporte público y demás, porque no tienen con quién quedarse. Y si se quedaran con otras personas, se quedarían a cargo por ahí, no sé, como sucede en los barrios, de los relatos que estamos viendo en los barrios populares, donde de repente tenés la señora que maneja el comedor, que está cuidando un grupo de 6 o 7 chiquitos, que antes estaban en un EPI, en un espacio de primera infancia, y ahora ese EPI está cerrado. Entonces esa señora los cuida como puede, sin protocolo, sin medidas de higiene y sin el programa especializado para abordar la primera infancia. A nivel sanitario tampoco funciona tener a esa persona cuidando a esos chiquitos de esa manera. Y ahora voy a pasar a otro tema totalmente distinto, que es tratar de enfocar un poco en el diferencial que tienen las escuelas privadas con respecto a las escuelas públicas. Y esto lo pensé desde
viendo algunas experiencias en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la cuestión legal es diferente entre la escuela pública y la privada, por tanto las escuelas públicas abrieron muchísimo menos que las privadas. Estamos hablando de prácticamente el doble de presencialidad entre la privada y la pública. ¿Cómo hizo la escuela privada en general en Estados Unidos para abrir el doble que la pública? Bueno, la legislación se lo permitió. Las condiciones políticas y jurídicas se lo permitieron. Eso en Argentina no existe. Pero cuando se empieza uno a explorar las diferencias entre lo público y lo privado, podemos reconocer cuáles son las ventajas de las escuelas privadas. Y esas ventajas deberían ser explotadas y deberían tratar de presentarse desde una estrategia solidaria. Por ejemplo, Portugal tiene un programa donde escuelas públicas hacen colaboración con escuelas privadas para compartir dispositivos y aulas en distintos momentos y obviamente sanitizando en el medio, pero presentando como la sobreabundancia de espacio que tienen algunas escuelas privadas como un aliado para poder proteger a las escuelas públicas que no tienen ese espacio. Así como se habló en algunos momentos de usar los espacios de las universidades. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando en un aula de la universidad donde yo trabajo, un aula vacía, un aula que hace más de un año no recibe alumnos. La universidad está vacía, tiene todas las aulas vacías, que estoy usando como oficina, y es un espacio perdido, y es un espacio que en convenio con escuelas privadas, las universidades podrían tratar de explotar esos espacios y presentarlo legalmente como una alternativa. O sea, de esto se trata de ser creativos. Bueno, ¿qué tienen extra las escuelas privadas? Espacio, recursos. Tienen que tratar de generar colaboración con escuelas públicas y también salir a buscar, por ejemplo, universidades para poder maximizar el espacio. Porque muchísimas cosas del problema del COVID y las escuelas tienen que ver con el espacio. Espacios más grandes, más ventilados, permiten resolver problemas sanitarios. ¿Qué otras cosas podemos explotar de las escuelas privadas? Bueno, mayor espacio, lo estamos diciendo, mayor espacio al aire libre. Eso sucedió bastante en las escuelas privadas en Estados Unidos, usar los parques, incluso se han generado construcción de tiendas o de carpas que pudieran funcionar si llueve. Más autonomía de la decisión de los sindicatos, esto es algo que sucede en algunas escuelas privadas, tienen mayor autonomía, no están tan sujetos a las decisiones sindicales, tienen clases más pequeñas a veces, no siempre, pero algunas escuelas privadas tienen clases más pequeñas, con lo cual les permite poder sumar más horas de clase si tenemos una restricción de X cantidad de cabezas por metro cuadrado. Eso en la escuela privada les sale mejor que en la escuela pública, el cálculo. Más recursos para mejorar la infraestructura, esto es clave. Ventanas y filtros de aire es todo lo que había que hacer, es todo lo que hay que seguir haciendo en inversión. Ventanas y filtros de aire. Y maximizar el uso de parques, jardines, espacios al aire libre. Y esto habría que presentarlo de alguna manera en una estrategia colaborativa. Porque si mucho tiene que ver de ahora en adelante el discurso educativo va por el lado de cómo se profundiza la desigualdad, eso está pasando en todo el mundo, es cada vez más dramático, tenemos que encontrar la forma de generar colaboración. Alguna estrategia solidaria que permita decir, bueno, tratemos de disminuir esta brecha entre lo público y lo privado, usemos los recursos de lo privado para compartir con lo público de alguna manera, haciendo distintos turnos y demás, pero permitámonos abrir estos espacios. Así como yo les digo que la universidad está con aulas gigantes, vacías, y es un desperdicio, eso hay que encontrarle la vuelta y hay que ser creativos para poder utilizarlo. Lo último serían los recursos destinados al... Ay, alguien me estaba pidiendo la imagen anterior. Bueno, ahora cuando termino me dice Juan Pablo, decime específicamente cuál es la imagen y vamos a ese gráfico. Ya estoy terminando. Virtudes de la escuela privada, estábamos hablando de los recursos destinados al bienestar integral del alumno. Esto es todo lo que leo en función de escuelas privadas en el resto del mundo. Hay como un cambio de visión. Hoy, 2021, estamos entendiendo que los problemas más graves de los alumnos pasan por la psiquis. Obviamente que no en todos los grupos, o sea, hay grupos de alumnos donde los problemas más graves van a pasar por no tener una nutrición adecuada o haber abandonado por completo todo tipo de educación, pero la psiquis en general es algo transversal a todos los grupos, vulnerables o no vulnerables.
Los alumnos tienen o burnout digital porque están 1000 horas conectados a la computadora y no tienen contacto con otros seres humanos, o están totalmente desconectados de la experiencia educativa, y con experiencia educativa no es solo el contenido lo que se está perdiendo, sino que es la figura del docente, alguien que te estructure, que te dé instrucción, que te dé una tarea y que te haga sentir bien por hacer la tarea, que pueda seguir la instrucción en el alumno. Contención emocional, ni hablar. Está clarísimo que cuanto más vulnerable es el contexto, más necesaria es la contención emocional de los docentes. Esto lo sabemos todos, no hace falta ni que se los explique. Pero entonces, ¿qué pasa? Las escuelas privadas tienen un extra para destinar en el bienestar integral de los alumnos. Este extra es contratar más recursos humanos, que sirven para preparar más materiales, por ejemplo, para preparar material anticipadamente, para ir subiendo las cosas, por ejemplo, en Google Classroom, que te permita ir viéndola con tiempo, grabar más videos explicativos, estar disponible mucho más que otras escuelas donde solamente por ahí pueden darle el WhatsApp del maestro una vez por semana o una vez cada 15 días. Cuanto más recursos, más disponibilidad de las personas. Y hoy las personas, más que los materiales y la computadora, las personas son súper valiosas para estos chicos que están tan desesperados y necesitados de atención de personas. Entonces, tener más recursos humanos les permite a las escuelas privadas atender mejor el bienestar de estos alumnos. Para que se den una idea, esto está mitad en inglés, mitad en español, pero para que se den una idea, esto es una tablita de los países de OECD, donde muestran cómo algunos, no todos, implementaron algunas de estas estrategias. A la vuelta de los alumnos a clase, dijeron, bueno, necesitamos tener una evaluación de la salud mental de los alumnos que están viniendo. Por ejemplo, esto lo hicieron en Austria, en Chile, en Colombia. Una evaluación de la salud mental. No los tomamos como vienen así nomás, pensando que vienen como en cualquier año. Asumimos que vienen bastante mal y que tenemos que hacer algo con eso. Ofrecer asesoramiento psicológico para estos alumnos, incrementar recursos humanos desde psicopedagoga, docentes específicos para algunos temas, apoyo psicológico en general, pero específicamente para los de mayor vulnerabilidad, ir a buscar a aquellos que estaban peor en el desempeño de aprendizaje y tratar de entender qué está pasando desde lo psicológico, y obviamente tener la lupa puesta en los que pueden ser víctimas de violencia familiar. A tener a alguien como específico dedicado a eso, a tratar de encontrar esos casos y ver cómo se los puede asistir. Bueno, en el anexo les dejo para que vean algunos gráficos solo cuando les comparta la presentación si los quieren chusmear, y algunos links de información, links de papers. Estos yo les puedo asegurar que son solamente la mitad. Hay miles y miles y miles que podemos compartir, y no puse mi mail, pero lo voy a poner ahora en el chat. A ver si lo puedo poner a todos. Les voy a poner mi mail si alguno necesita escribirme para preguntarme específicamente por alguna bibliografía que no figure acá en el anexo. Encantada de compartirles también la información que tengo en la computadora y demás. Bueno, Guadalupe, realmente es más que clara toda esta evidencia científica, sumamente interesante. No sé si, no estoy viendo preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pueden levantar la mano y les damos la palabra. Mientras tanto, permitime que los invite para el próximo miércoles, que vamos a tener una capacitación a la que vamos a llamar Vivir con Inteligencia Emocional. Va a estar a cargo de la magíster Corina Berminetti. ¿Sí? Está dirigida para propietarios, representantes legales, equipos de orientación, directivos y docentes. Así que los esperamos a todos el próximo miércoles 12 de mayo a las 16 horas. Bueno, no sé si hay algo más para agregar. Realmente ha sido sumamente enriquecedor todo lo que nos has manifestado. Estoy abierta a críticas también. Si alguno está en desacuerdo, quieren compartir alguna crítica, estoy abierta. Y Juan Pablo, si me quieres decir cuál era el grafiquito, lo vuelvo a compartir. A ver. Si no lo veo.
No, yo tampoco. Bueno, Guadalupe, queremos agradecerte, realmente ha sido muy clara, muy ejemplificador todo. Ojalá esto nos sirva para seguir fundamentando el por qué nosotros decimos que las escuelas tienen que estar abiertas. Por supuesto, con la responsabilidad que ello implica, con los protocolos, pero creo que desde las escuelas se están haciendo las cosas con responsabilidad. Y me impactó mucho, yo iba tomando nota de algunas de las cosas que decían, esto de la escuela como aliada sanitaria, ¿no? Sí. Como lugar de detección y de detección temprana. Realmente creo que es un... Esto se dieron cuenta los españoles, fueron los primeros en darse cuenta, y si ustedes se fijan, en España las clases volvieron hace bastante, y son uno de los países europeos que menos semanas tuvieron las clases cerradas, porque en algún momento se dieron cuenta que estaban teniendo mayor control y mayor capacidad de chequear los contactos estrechos a partir de la escuela. Es el lugar donde vos tenés un contacto e inmediatamente estás obligado a reportarlo y a seguir a su familia, y la familia está obligada a meterse adentro, y todos los que tuvieron contacto con ese contacto estrecho adentro, digamos, es la única manera de hacer algo súper estricto. Por eso es realmente una pena, y es tan poco eficaz el cierre de la escuela como medida sanitaria, porque perdés eso. Acá, bueno, estoy leyendo en el chat, ¿no? Alejandra Cardoso dice, gracias, nos quedamos abrumados con los datos. Guadalupe, yo no sé si vos has tenido acceso a las encuestas que se hicieron desde AIEBA en cuanto a los casos, por ejemplo, qué porcentaje de alumnos utilizan los medios de transporte. Esto se hizo en toda la provincia y se hizo por región. ¿Cuántos casos hubo de burbujas que hubo que aislar por posibles, digamos, por posibles contactos, ¿no? Por contactos estrechos? Claro. ¿Vos crees que...? Yo no tuve acceso a esos datos. Sé que era alrededor del 20%, ¿no? La gente que necesitaba transporte público. El máximo porcentaje era del orden del 17% en los alumnos del secundario y, por ejemplo, en una zona como La Matanza. ¿Sí? Claro. A partir de ahí bajaban los porcentajes. Tiene sentido. ¿Vos crees que este tipo de encuestas tienen peso? ¿Sirven? Yo creo que sirven. Creo que sirven, y una de las cosas que me quedé con ganas de transmitirle es, sinceramente yo creo como viene el asunto político y cómo se judicializó en la Ciudad de Buenos Aires y cómo por la estrategia que veo que viene sucediendo en provincia de Buenos Aires, yo creo que la única razón, la única estrategia viable hoy para hacer ruido y asegurarse de que esto no se extienda más del 21 de mayo, que debería ser el objetivo hoy, la verdad que mucha de la responsabilidad la tienen los colegios privados. ¿Por qué? Porque así ha funcionado en general en el mundo, porque los colegios privados tienen una matriz de incentivos diferente, porque tienen la presión de los padres diciéndoles, yo no les puedo seguir pagando si ustedes no abren. Digamos, hay 2 o 3 cuestiones que hacen que la mochila fuerte hoy la tengan los colegios privados. Entonces yo creo que tienen que ser ustedes los que tienen que juntar toda esta información, tocar todas las puertas que haya que tocar, exigir que la ministra Agustina Vila los vea y les explique para cada uno de estos puntos que yo les compartí, cómo ellos lo pueden rebatir. Porque tienen el dato del 17% de La Matanza para secundaria y saben que de ahí solamente baja ese dato. Tienen los datos de Google, que el gobierno los conoce también, los datos de movilidad de Google, y sabe que la movilidad en la provincia de Buenos Aires no disminuyó en transporte. En el fondo yo creo que ellos tienen esta información, pero no hay que dejar de hacerla pública, visible, y exigir que los que están tomando las decisiones justifiquen para cada uno de estos datos por qué. ¿Por qué, si se sabe a nivel mundial que las escuelas no son un foco, y sin embargo todo lo contrario, son un centro de detección,
por qué esa es la medida. Porque la única razón por la que es la medida a tomar es porque es lo único que se puede hacer, lo único que se puede controlar. Todo lo demás es incontrolable. La pandemia hoy en Argentina es muy difícil. Yo hace poco escribí un artículo en Clarín diciendo que es muy difícil convencer hoy a los adultos que se queden encerrados y que pierdan la libertad que ganaron los últimos meses. Fue tan traumático el año pasado, que los adultos no están dispuestos a resignar nada, nada. Ni siquiera, no es solo el trabajo, no están dispuestos a resignar tampoco la sociabilidad, ir a tomar un cafecito con un amigo, ir a hacer fútbol. Si los adultos no están dispuestos a resignar nada, entonces el efecto sanitario del cierre de la escuela va a ser nulo, porque no va a tener, o sea, estadísticamente no es posible. Entonces, se entiende que es como un manotazo de ahogado, es lo único que pueden hacer, y uno debería poder exigir explicaciones sobre eso. O sea, es exigir explicaciones exactamente sobre eso. Entendemos que es lo único que pueden hacer, pero no es como, en economía hay una frase muy común que es, está el hombre que perdió las llaves buscando las llaves abajo de un farol y sabe que no las perdió ahí, las perdió del otro lado de la calle. Pero como del otro lado de la calle no hay luz, las sigue buscando debajo del farol y sabe que no están ahí, pero las sigue buscando ahí porque es lo único que tiene a mano, ese farol. Bueno, hoy el cierre de la escuela es lo único que tienen a mano como medida, pero saben que no es una medida eficaz. Y lo saben cuando vemos los gráficos de comparación de 2 semanas, 3 semanas, entre la ciudad y el conurbano. El comportamiento epidemiológico está siendo similar con escuelas abiertas y escuelas cerradas. Entonces, realmente no es una justificación. Lamento mucho que sea una cuestión fuertemente política de la que es difícil salir, pero creo que son ustedes, desde los organismos de escuelas privadas y las escuelas privadas, cuanto más recursos tienen, más lobby tienen que hacer, tienen que sacar solicitadas, tienen que tocar puertas, sobre todo porque es el momento de hacer el ruido de acá a las próximas semanas para asegurarse de que después del 21 no se pueda seguir extendiendo. Guadalupe, Flavio te pregunta si hay estudios de impacto del cierre en el PIB de los países a futuro. Sí, por supuesto. Hay uno, a ver si lo tengo en la presentación. Si no, lo voy a compartir. Hay uno del Banco Mundial y yo tengo uno del BID. El del BID tiene... A ver si lo puedo compartir acá. El del BID es sobre primera infancia. Espera que le voy a poner a todos. Mandar a todos. Archivo. Es sobre primera infancia, es muy alto, se calcula alrededor, lo que pasa es que estos estudios son del año pasado, cuando las estimaciones iban alrededor de 6 o 7 meses de escuelas cerradas, o sea que imagínate que solamente con 6 o 7 meses de escuelas cerradas ya se calculaba una reducción del PBI, creo que era del 7% en promedio y del 12% para los países subdesarrollados o algo así. Estas cosas ya quedan viejas, o sea, ya estamos aún peor, porque ya pasamos bastante más de 7 meses. A ver, esto se llama costos. Mientras vos buscaste, hago otra consulta. ¿Hay datos específicos sobre deserción escolar? ¿Tenés algo? Mira, en la presentación, que de paso voy a aprovechar y se las voy a poner ahora también acá. En la presentación al final van a ver que está el anexo, en el anexo están las estimaciones de Agustín. Lo abro y se los comparto ya que estoy. De todos modos, aprovecho para decirles a todos, muchos están consultando, que todo este material luego lo vamos a compartir. Quédense tranquilos, que se los vamos a enviar y va a estar subido también a nuestra plataforma. Ok, perfecto. Igual por las dudas lo mandé ahí en el chat. A ver, una de las primeras cosas del anexo, no sé si lo están viendo, es... No. ¿No lo están viendo? No. Vamos de nuevo. Compartir acá. Ahora sí. Agustín Claus es creo que sociólogo, un especialista en educación, se dedica a esto,
Y esta estimación, él la hizo el año pasado, hace un montón, o sea que hoy estimamos que es aún peor. Acá es donde él estima este 1,5 millones de desvinculados. Hay bastante ruido en el ambiente educativo con el Ministerio Nacional, porque el Ministerio Nacional supuestamente sacó un observatorio donde justamente iban a salir a medir este tipo de cosas, cuál es la situación hoy de abandono, y no estoy viendo todavía datos publicados a nivel nacional. Pero puedo estar equivocada porque puede ser que lo hayan publicado recientemente y a mí se me escapó. Hasta lo último que escuché es que formalmente no había datos. La ciudad de Buenos Aires tiene datos, son terribles, los datos de la ciudad también lo escuché en una presentación de la ministra en Argentinas por la Educación, que es un observatorio donde ella presentó estos números. No tengo un documento formal, pero me acuerdo que los presentó y eran terribles porque era abandono y después tenías todos los que estaban en ese border, que era un grupo muy grande de alumnos que no hubieran pasado o que están a punto de repitencia o que están con un pie afuera, digamos. O sea, nadie se va a sorprender realmente que esto va a ser catastrófico. A ver si tengo alguna pregunta que no pude ver. Alguien pregunta sobre las encuestas de AIEP. Yo creo que todos los números que ustedes tienen, incluso las encuestas de AIEP, los tienen que empezar a publicar, lo tienen que compartir, tienen que hacérselo llegar a directivos y docentes. Hay una campaña de desinformación muy fuerte y a nosotros los que estudiamos estas cosas desde un punto de vista de la evidencia científica nos cuesta llegar a ciertos grupos porque hay como una especie de blindaje mediático con algunos grupos. Entonces, todas las herramientas que ustedes tengan para compartir información con directivos y docentes las tienen que usar, porque incluso a mí me pasa también con las madres del colegio de mis hijos, que no tienen ni idea y que repiten lo que uno escucha por ahí. Entonces, hay que informar. Guadalupe, el silencio... Sí, perdón. No, seguí. El silencio de las familias y escuelas de gestión estatal, ¿implica que están de acuerdo con la no presencialidad? ¿Qué crees vos? No, yo creo que hay dos cuestiones. Conozco gente que está de acuerdo con la presencialidad, pero porque pertenece a cierto grupo ideológico en general dentro de su escuela o dentro de su ambiente laboral, no lo puede decir. O sea que por un lado están los que no lo pueden decir. Lamentablemente nunca vi una situación tan agrietada como es hoy el tema de la presencialidad. O sea, hoy todo se divide está tajado entre grieta, oficialismo, oposición. Entonces eso hace que muchas familias no puedan decir nada. Después, por otro lado, la gente no tiene muchas ganas de ponerse en contra de los docentes de sus hijos. Es difícil pelearse. A mí me pasó de tener que discutir con la directora del jardín de mi hijo porque tenía menos de 2 años y le querían poner un barbijo y yo tenía que discutir y decirle no le puedo poner un barbijo porque tiene, no sé, 18 meses. Bueno, esa discusión para mí no fue agradable. Todo el mundo va a tratar de evitar pelearse con la gente que cuida de sus hijos. Entonces, el silencio yo no lo tomaría nunca como un silencio absoluto. En general está matizado o por lo ideológico, o por el miedo, o por la desinformación. Me han contado de familias que las escuelas les bajan información que no es correcta, que realmente no tiene nada que ver con la información que nosotros leemos a nivel internacional. Entonces es difícil. Yo creo que la cuestión sindical, y esto sí lo vi en el resto del mundo, pero sobre todo muy fuerte en lugares como Nueva York, Washington, Chicago, se generó una diferencia gigante entre escuelas públicas y privadas, porque las escuelas públicas estaban protegidos los sindicatos por los estados no podían desproteger a los sindicatos, entonces no los dejaban abrir y les exigían, por ejemplo, 6 pies, o sea, alrededor de 2 metros de distancia, en las públicas, pero las privadas de alguna manera, por alguna cuestión legal, habían conseguido que esa distancia sea la mitad, o sea, 1 metro, menos de 1 metro, 90 centímetros. Esta diferencia en la legalidad entre la privada y lo público, que sucedió en Estados Unidos por cómo funciona ahí el sistema educativo, jurídico, que no tiene nada que ver con el nuestro,
hizo que un montón de gente se trasladara de la escuela pública a la privada, y entonces hoy tenés las escuelas privadas en Estados Unidos, fila de espera, digamos, gente está en lista de espera tratando de entrar, porque se generó esa brecha, ofrecieron el doble, o sea, mientras el 30% tenía presencialidad en las públicas, el 60% tenía presencialidad en las privadas. Eso a nosotros no nos está pasando tanto porque tenemos como una reglamentación muy de, si acá se cierra todo, no tenemos como la posibilidad de que las escuelas privadas tengan su camino propio, y yo creo que la propuesta hoy en Argentina, la salida, es que las escuelas privadas sean las que presionen. Sean las que presionen y las que exijan un tratamiento diferente desde este punto de vista. Si nosotros tenemos todos estos recursos extras y tenemos un jardín gigante, un patio, un montón de aulas con ventanas y demás, no nos cierren porque la otra escuela no lo tiene. Ofrezcamos la manera de compartir los espacios y los recursos para que podamos abrir todos. Pero claramente la presión va a venir por el lado de la escuela privada porque es la que tiene los incentivos, porque es la que tiene la presión de los padres. La escuela pública, el padre en la escuela pública prácticamente no puede exigir nada y está atado a un sindicalismo que le baja línea, que manda mensajes en los chats de papis diciendo que no quieren saber nada con abrir, y eso se está viendo incluso en la ciudad de Buenos Aires. Sí, lamentablemente la escuela privada se nos liga automáticamente a un único interés, que es el económico. Claro, pero es importante, por ejemplo, tomar el ejemplo de Estados Unidos, donde el presidente Biden, que Cristina hace poco lo llamó Juan Domingo Biden, porque se lo está asociando con medidas muy progresistas, en sus primeros 100 días de presidente, dijo que iba a abrir todas las escuelas para los menores de 11 años. Y sacó un fondo de $3 billones, 3 billones de dólares, solo como salvataje para las escuelas privadas. Y nadie salió a decirle que es pro mercado. El tipo lo hizo porque dentro de esos 3 billones hay un gran porcentaje, la mayoría, que va para escuelas privadas parroquiales de nivel socioeconómico bajo, que son poblaciones que sí o sí gente que tuvo que mandar a sus hijos a esas escuelas para poder salir a trabajar porque la escuela pública no abría, y esas escuelas no se podían sostener porque muchos otros padres no habían podido pagar la cuota, y el presidente está tratando de darle salvataje a esas escuelas. Entonces, cuando se habla de escuelas privadas, hay que tratar de todo el tiempo salir del cliché del mercado y lo económico y demás, y pensar, bueno, la escuela privada también es un salvataje para familias de clase media, media baja, y también hay que cuidar ese espacio, porque es gente que tiene que salir a trabajar y no le queda otra. Y cuando esa gente tiene que salir a trabajar, no le puede pagar a la escuela que le cueste un montón llegar, aunque la cuota sea baja. Y esas escuelas necesitan sobrevivir también. Guadalupe, después de tanta evidencia científica, ¿no? Sí. ¿Cuál es concretamente tu opinión de para qué lado deben ir las futuras políticas públicas en materia de educación? ¿Para qué lado? La primera es priorizar a los más chicos. Esto no hay la más mínima duda en todo el resto del mundo. La priorización es a los más chicos, por un montón de razones. Y por los más chicos deberían empezar por inicial, los jardines maternales deberían estar abiertos ya, son los primeros que abrieron en el resto del mundo. Cuando vos ves cómo se va dando la apertura el año pasado, cuando los países en Europa, que son los primeros, empiezan a dar cuenta que hay que abrir, lo primero que abren son los maternales. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir a trabajar. Y además los maternales, obviamente nadie está obligado a pagarlos, entonces son los primeros que van a cerrar. Entonces, como salvataje económico para el maternal y como salvataje económico para la familia que tiene que trabajar, hay que abrir los maternales. Después hay que ocuparse de estos primeros años de la primaria, lo que se llama la priorización, que es entre preescolar, primer grado y segundo grado, que es el momento de lectoescritura. Esos chicos tienen que tener presencialidad. Tienen que tener presencialidad porque no hay manera de que los padres puedan resolver el tema de la lectoescritura y que ellos lo puedan aprender por su cuenta. Y es un momento demasiado clave en el aprendizaje de esos chicos. Entonces, primero hay que empezar a entender que si algo es un aliado sanitario y no representa una modificación en la movilidad, porque todas las demás actividades están abiertas, y además los contagios son bajos, y son aún más bajos cuando los estás controlando, porque los estás detectando, hay un termómetro en la puerta de la escuela, hay un alcohol, hay un barbijo, eso vos no lo podés perder como oportunidad. La política debería ser salvar la escuela
y cerrar el resto de las cosas siempre que puedas. Y después, si en algún momento tenés que cerrar la escuela, se sabe, todo el mundo lo sabe, que lo que hay que cerrar es la secundaria. En cualquier país, Francia, Uruguay, todos los que estuvieron cerrando estos últimos, diría meses, pero a veces es un mes, a veces son 2 semanas, a veces es un mes y medio, o sea, los últimos meses, en las últimas olas, los cierres en los países desarrollados fueron intermitentes. Intermitentes quiere decir, abrimos 4 o 5 meses, cuando no da para más, cerramos un par de semanitas y volvemos a abrir. Siempre se da que el cierre primero es la secundaria y que la apertura última es la secundaria. ¿Por qué? Tienen muchísimas capacidades de lidiar con la virtualidad en la secundaria y contagian más. Entonces, que la política pública no divida y no segmente primaria y inicial de secundaria, a esta altura es un sacrilegio, porque no conozco un solo país que no esté considerando esas diferencias. Son diferencias que van por lo sanitario, porque contagian más los adolescentes, y por la importancia de la presencialidad para los más chiquitos. Justo coinciden las dos cosas, por eso nadie se lo cuestiona. Bueno, Guadalupe, realmente ha sido excelente tu disertación. Realmente nos has dado herramientas. Espero servirles. Mi objetivo con esto es tratar de darles herramientas a ustedes para poder hacer todo el ruido necesario que necesitamos hacer todos a esta altura para que la situación se revierta. Así que por favor no duden en escribirme si necesitan ayuda con algún dato. Yo creo que han sido muchas las herramientas que nos has brindado para sustentar y para avalar el por qué es imprescindible la presencialidad. Así que a seguir trabajando escuelas, a seguir cuidando nuestras escuelas, a seguir apostando por la educación y la presencialidad. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar. Gracias a vos, Guadalupe. Ha sido impecable lo tuyo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Mucha suerte a ustedes. Gracias. Hasta luego.